Gracias por permanecer aquí para escuchar el último tema por esta noche de este día maravilloso que Dios nos ha dado para poder seguir estudiando su palabra. Nos corresponde ahora, para cerrar esta serie de exposiciones por hoy, el tema restaurando el gobierno de la iglesia. Y hay algunos hechos que yo creo que cada uno de nosotros conoce o cada uno de nosotros debería conocer. Hay un hombre en la ciudad del Vaticano, allá en Italia, que lleva el nombre de el Papa de la Iglesia Católica Romana. Esta misma iglesia tiene oficiales en una jerarquía conocidos como cardenales, obispos y demás, quienes supervisan varias congregaciones en amplias regiones, teniendo, obviamente, autoridad sobre todas ellas. Ahora, fuera del catolicismo romano, también existen miles o muchas denominaciones protestantes, como se autodenominan, que tienen diversas jerarquías que componen sus gobiernos congregacionales o gobiernos eclesiásticos. ¿Qué sucede con todo esto? Uno puede buscar en la Escritura, puede leerse los 27 libros del Nuevo Testamento en detalle y no encontrará en ninguno de esos libros el término papa. La palabra cardenal tampoco se utiliza en la Escritura para referirse a algún ministerio u oficio dentro de la Iglesia del Señor. La palabra que sí encontramos es obispo, pero esa palabra tiene un significado en la Biblia muy distinto del que se utiliza hoy en el mundo religioso de nuestros días. Definitivamente el obispo en el Nuevo Testamento no es una persona que tiene autoridad sobre una región donde hay varias iglesias. Ese concepto no existe en el Nuevo Testamento. Entonces, la pregunta que surge automáticamente es, ¿cómo llegaron a existir todas estas jerarquías eclesiásticas, como le llamaremos aquí? Y nuestro trabajo es parte de nuestro trabajo es responder esta pregunta esta noche. En primer lugar, vamos a considerar la necesidad de restaurar el gobierno de la iglesia. Para entender la necesidad de restaurar el gobierno, la forma de administrar, la forma de dirigir la iglesia, debemos comprender en primer lugar lo que Dios ha dicho sobre este tema. Cuando vamos a Tito, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Tito capítulo 1, versículo 5, también puede leer de la pantalla, por supuesto. La Escritura dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La palabra traducida ancianos en este pasaje, recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, ha sido ahora traducido a nuestro idioma, pero la palabra original es la palabra que ven en pantalla, la palabra presbuteros, y esta palabra es el plural de una que conocemos un poco más, que es la palabra presbíteros. En este versículo y en muchos pasajes del Nuevo Testamento, cuando se hace alusión a aquellos que gobiernan la iglesia, que dirigen la iglesia en la función de anciano, se les menciona en cada ocasión en plural, los ancianos. Esto se puede notar muy claramente en Hechos capítulo 15 y capítulo 16. Por ejemplo, en el versículo 6 de Hechos 15, la Escritura nos enseña, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. No había un solo apóstol escribiendo todo el Nuevo Testamento y adoctrinando a la iglesia. Asimismo, no había en las congregaciones un solo anciano gobernando a toda una congregación, muchísimo menos un anciano gobernando a varias iglesias en diferentes comunidades. Las palabras siempre están en plural cuando se refiere a los ancianos de la iglesia.
Sucede lo mismo con la palabra obispos, que dijimos que por supuesto es una palabra bíblica. Cuando vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 1 y el versículo 1, note: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿con quiénes? Con los obispos y diáconos. La palabra traducida obispos en este versículo es episcopois, que es el plural de otra que nos suena más familiar, que es episcopos. Esta es la misma palabra que se usa en Hechos 20:28, cuando el apóstol le dice a los ancianos que ellos están puestos como obispos en el rebaño que el Señor les había asignado. La palabra hace referencia al que supervisa, al que vigila. El anciano es una persona, como mencionábamos en el tema anterior, que tiene que estar pendiente de las necesidades del pueblo de Dios para poder suplir, para poder proveer. Y estamos hablando principalmente de las necesidades espirituales. Al mismo tiempo tiene que estar vigilando que los lobos rapaces que desean destruir este rebaño, que lo han intentado muchas veces y han fracasado y seguirán fracasando, porque esto lo protege Dios. Los ancianos, los líderes de la iglesia, tienen que estar constantemente en vigilancia. Esta palabra se traduce supervisores, de hecho, en la traducción Reina Valera, revisión de 1977, y en la versión Reina Valera de 1960, la que seguramente tenemos todos, si no la mayoría, se traduce obispos. Ahora note lo que uno de nuestros hermanos, un excelente estudioso de la Escritura como fue nuestro hermano Ed Wharton, dice acerca de ese pasaje que mencioné en Hechos, capítulo 20. Analizando Hechos 20, 17 al 28, nuestro hermano Wharton dice: además, a los ancianos, a los obispos, Pablo continúa diciendo que deben apacentar la iglesia del Señor. Hechos 20, 28. ¿Qué deben hacer estos ancianos? Deben apacentar la iglesia. La palabra apacentar es la palabra griega poimaino, es la forma verbal de poimen, que se traduce como pastor. El verbo también se traduce como pastor o pastorear, y aquí se traduce como apacentar. Por lo tanto, los pastores apacientan los rebaños y los pastores apacientan las ovejas. El sustantivo y el verbo pueden ser traducidos de la misma manera. También podrías decir alimentadores que alimentan, pero el punto es que apacentar es en realidad pastorear o actuar como pastor. Y esto es lo que el apóstol le dice a los ancianos u obispos que hagan. Los ancianos, griego presbíteros, u obispos, griego episcopos, deben apacentar, poimaino, a la iglesia. Las tres palabras griegas que eligió el Espíritu Santo para que las escribiera el autor bíblico se utilizan al hablar del mismo grupo de hombres. Por lo tanto, no deben distinguirse entre sí. Lo que está explicando nuestro hermano Ed Wharton es que cuando el Espíritu Santo utilizó estos términos, los utilizó para referirse al mismo grupo de hombres. No dijo, los que están aquí en Guapiles, si tuviéramos ancianos aquí, son ancianos. Pero luego en San José tenemos un grupo que son los obispos con más autoridad que los ancianos de Guapiles. Pero luego en Panamá, yo bromeo mucho con mi país, así que no lo tomen muy en serio. Y luego en Panamá vamos a tener a los cardenales, los cuales tienen autoridad sobre Panamá, sobre Costa Rica y sobre toda Latinoamérica. No lo menciona la palabra así, o los presbíteros, ¿sí? Los obispos van a estar en un lugar, los pastores van a estar en otro lugar, los ancianos van a estar en otro lugar y cada uno con una autoridad diferente, con una función diferente. No, en el Nuevo Testamento. Y si nosotros queremos mostrar al mundo el cristianismo del Nuevo Testamento, el día que designemos ancianos, esos ancianos serán los mismos pastores y serán los mismos obispos. Las tres son palabras bíblicas para referirse al mismo grupo de personas, pero mostrando sus funciones con términos muy descriptivos.
Entonces, cuando alguien en calle nos pregunte al hermano Eisen, al hermano Smith, a mi persona, al hermano José, ¿y usted es pastor? Generalmente ya estamos tan a la defensiva con el hecho de que las personas toman el título, el nombre pastor y le dan otro sentido, que nos ponemos a la defensiva y decimos, no, yo soy predicador. Y le damos la impresión a la persona de que en la iglesia de Cristo no hay pastores. Y eso es dar una impresión falsa, porque los ancianos son pastores. Entonces, lo que yo debo responder es, no, yo no soy pastor. En las iglesias de Cristo tenemos pastores, pero hay que cumplir requisitos bíblicos. Los pastores, que son los ancianos, que son los obispos, deben llenar ciertas cualificaciones que nos da Dios. Por lo tanto, como yo no las lleno, no soy anciano. Yo sirvo en la iglesia como predicador. Sí, respondamos de manera bíblica, no dando la impresión a las personas de que el término pastor es malo, es que el término pastor es bíblico. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4, nos habla acerca de los pastores y del príncipe de los pastores. ¿Y quiénes eran? Los mismos ancianos. Amados, hay dos puntos principales que estamos tratando de resaltar aquí. Resaltar del texto, extraer de estos pasajes bíblicos, porque esto es enseñar la Biblia, tomar lo que está allí, no ponerle, no agregarle y no quitarle. ¿Y qué dicen estos textos? ¿Qué nos enseñan? Si todo el tiempo que se habla de aquellos que gobiernan la iglesia se dice los ancianos, los pastores, los obispos, ¿qué nos dice eso? Que debe haber una pluralidad de ancianos en una congregación local. No puede haber uno porque no hay un solo ejemplo en el Nuevo Testamento de una iglesia dirigida por un solo anciano. Pero en segundo lugar, estos textos también nos enseñan que cuando hay ese grupo de ancianos se cumple el requisito de que haya pluralidad, se sigue el ejemplo del Nuevo Testamento de que haya varios, eso es pluralidad. Esos varios ancianos no pueden gobernar sobre varias congregaciones. Siempre se les enfatiza en el rebaño en el que el Señor los ha puesto. Solo en el rebaño en el que el Señor los ha puesto. Nuestros hermanos que nos ayudan desde los Estados Unidos no pueden gobernar a la iglesia en Guapiles. La iglesia en Guapiles debe funcionar de manera autónoma, tomando sus propias decisiones. No pueden los ancianos, que ahora olvido el nombre de la congregación de nuestros hermanos, no pueden ellos tomar decisiones por Guapiles, no pueden ellos venir a imponer soluciones en Guapiles. Guapiles debe resolver sus propios problemas, Guapiles debe tomar sus propias decisiones por la autoridad de la palabra, con la dirección de su propio liderazgo. Ese es el modelo bíblico, esa es la forma bíblica de gobernar a la iglesia. Cuando ancianos de otro lugar, sea que nos den ayuda económica o no, sea que nos colaboren en trabajo o no, traten de tomar decisiones por nosotros, traten de darle una dirección a la congregación local según lo que ellos consideren, tenemos que hacer un alto, porque eso sería estar desviándonos del modelo bíblico. Note también lo que tenemos con estas palabras. Estos términos plurales, el episcopo y el presbítero, que es el obispo y el anciano, o los obispos y los ancianos, siempre se mencionan en plural en Hechos 20, 17 y 28. Nos dice también otro comentarista. En Filipenses o en Filipos, allá en Filipenses 1:1, cuando Pablo le dijo a Tito, recuerden el primer pasaje, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses un anciano en cada ciudad. No, establecieses ancianos en cada ciudad. Además, Pablo en Tito 1:5, Tito 1:7, Primera de Timoteo 3:2 y Primera de Timoteo 5:17, habla a veces del anciano, habla a veces de los ancianos, habla a veces del obispo y habla a veces de los obispos. ¿Por qué a veces habla en plural y a veces en singular en estos pasajes? Puede tomar una captura, una foto, si está viendo por las redes sociales acompañándonos en esta conferencia, o si está aquí puede tomar una foto, puede apuntar allí también
y luego revisar esos pasajes con detenimiento. Cuando habla acerca de los requisitos que le está hablando directamente a la persona que anhela servir en el ministerio, utiliza el singular, porque está hablando de lo que esa persona, él individualmente tiene que cumplir, todas las cualidades que él debe llenar. Pero cuando habla de la obra que ellos realizan, cuando se habla de quienes gobiernan a la iglesia, siempre, pero siempre, pero siempre los ancianos. De manera que si el día de mañana tenemos ancianos y uno de ellos muere, ¿el otro queda siendo anciano de la iglesia? ¿El otro queda gobernando la iglesia? No. No está autorizado para seguir en esa función, porque siempre tiene que haber los ancianos, los pastores, los obispos. Estas palabras siempre se están utilizando de manera sinónima, por favor no olvide esto, para referirse al mismo grupo de personas, solo que hacen alusiones a las diferentes cualidades o a las funciones de estos hombres, su experiencia, su trabajo de vigilar, de estar atentos, de alimentar al rebaño, de ser esas personas que puedan enseñar y alimentar adecuadamente al pueblo de Dios. Además, el texto nos enseña de manera consistente que estas palabras griegas se refieren a una sola función dentro de la iglesia del Señor. Pablo escribió a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero luego cuando usted lee el contexto, resulta que está hablando de los ancianos. ¿Pero qué dijo primero? Si alguno anhela obispado. Si alguno desea trabajar como ¿qué? Como obispo. Pero también tenemos un prejuicio contra la palabra obispo. Usted escucha a alguno de los hermanos diciendo, usted escucha alguna vez al hermano Aysen diciendo, el próximo mes de octubre nos estarán visitando los obispos. ¿Escucha usted ese término? El próximo año estarán nuevamente con nosotros los pastores. Tenemos un serio bloqueo en nuestras mentes porque los denominacionales, los sectarios, como generalmente les decimos en Latinoamérica, se han robado los términos para darles otros sentidos que no son bíblicos y nosotros la hemos tomado con los términos. Los términos no tienen la culpa. Hablemos bíblicamente. Son los obispos, son los pastores, son los ancianos. Ahora volvamos nuestra atención a lo que mencioné anteriormente en este estudio respecto a las jerarquías que existen en las denominaciones y en la Iglesia Católica. Creo que debería quedar claro para el oyente, a partir de lo discutido anteriormente, que hay una necesidad de restaurar el gobierno de la Iglesia. Vivimos en Latinoamérica y podemos ser muy conscientes de las muchas y varias iglesias que existen en nuestra región, sin proporcionar una cita directa de una fuente en particular. Sabemos que hay cientos, si no miles, cada 100 metros, cada 2 cuadras, probablemente nos estaremos encontrando con un grupo con nombre diferente y una organización diferente, siendo gobernados no por el modelo que estamos viendo en el Nuevo Testamento, sino por uno que han votado y que han decidido ellos y que les parece que es el organigrama o el esquema funcional para poder hacer, hasta donde ellos entienden, la obra de Dios. Pero ¿qué fue lo que prometió Jesucristo? Y lo vimos en el tema anterior. ¿Cuál fue la promesa del Señor Jesús? Mateo capítulo 16, versículos 15 al 18. Particularmente, Jesús dice, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. ¿Sabía Jesús que los hombres iban a fundar sus propias iglesias? ¿Sabía Jesús que los hombres iban a inventar sus propios grupos, pero que luego iban a decir que eran grupos cristianos? Por supuesto. Y anticipándose a ello, Jesús es muy específico al decir, edificaré mi iglesia. Cuando Jesús dice mi iglesia en singular, ha desautorizado que haya iglesias en el sentido de
diferentes grupos religiosos con nombres diferentes, prácticas diferentes, con un gobierno diferente al que enseña el Nuevo Testamento. Él prometió algo tan simple y sencillo que usted y yo no tenemos que ser expertos en griego, no tenemos que ir a una escuela de teología para entender que Jesús es autor de una sola iglesia, esa de la que habla Hechos 2, 36 al 47. Ahora, si Él edificó su iglesia, no la mía, no la de Matthew, su iglesia, nadie puede ser, aparte de Él, cabeza de la iglesia, como aquel personaje que mencionamos al principio de nuestra exposición. Porque la única cabeza de la iglesia es su fundador y es su salvador, Jesucristo. Efesios 1, 22 y 23 y Colosenses 1, 18. Cualquier hombre que diga, yo soy la cabeza de la iglesia, se está atribuyendo una función que solo la tiene Cristo. Una prerrogativa que solo le pertenece al dueño de la iglesia, al que la edificó. Y como dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33, Dios no es Dios de confusión. No hay una cabeza en el cielo y otra cabeza en la tierra, o peor aún, varias cabezas en varias sedes en diferentes lugares. Hoy, mientras invitábamos a la comunidad a estas conferencias, un miembro de una secta, miembro de un culto, de hecho. ¿Sabe que un culto es aquella secta que sobre todo utiliza el control mental, la manipulación, y que tiene un gobierno bastante represivo para que sus feligreses hagan solo lo que ellos ordenan desde una sede? Y me decía, le estaba tratando de entregar uno de nuestros folletos y él decía, no lo voy a recibir porque contiene cosas que no son bíblicas. Y le decía, pero no lo ha recibido aún, no lo ha leído. Sí, pero yo sé que allí no hay cosas bíblicas. Le digo, mire, yo le garantizo que usted puede leer este folleto y no encontrar en él nada antibíblico, incluso siendo miembro del grupo religioso al que usted pertenece. Específicamente en este folleto que me he leído toda mi vida, no hay nada con lo que usted esté en desacuerdo. Por favor, recíbalo. Dice, no se lo voy a recibir. Y para acortarle la historia, por más que le insistí para escuchar algo que esperaba escuchar, siempre dijo que no lo recibía porque en él había falsedad. Entonces le dije, señor Carlos, con toda amabilidad, pero también con toda la sinceridad de mi corazón, la razón por la que usted no recibe el folleto no es porque el folleto contenga mentiras, porque usted no lo ha leído y no puede hacer ese juicio. De hecho, Jesús le prohíbe juzgar según las apariencias. Sin embargo, yo sé que usted no lo recibe porque desde Brooklyn ha recibido una orden de que usted no puede ni ser enseñado por personas de algún otro grupo, ni puede recibirles material. Esa orden viene de Brooklyn, Nueva York. No, eso no es cierto. Sí es cierto. El libro donde está se llama así, en la página tal, en el párrafo tal, dice que es una orden del cuerpo gobernante que usted no me puede recibir este folleto. Pero yo le ruego que usted reconozca a Jesús como el único Señor y me reciba esto y no lo juzgue. Hermanos, nunca lo recibió. Listo, le volví a repetir. Esto ha pasado por una orden del cuerpo gobernante. Dios no es Dios de confusión para decir por un lado que Cristo es el cabeza de la iglesia y por otro lado que haya un cuerpo de hombres que digan nosotros somos los dueños de la iglesia y solo se hará lo que nosotros digamos. No, señores. Así que esto pasa precisamente porque, como explicó nuestro hermano en la primera exposición de estas conferencias, ha habido una desviación. ¿Cuál es la palabra técnica? Apostasía. Apostasía es desviación de la verdad. Así que hablemos brevemente de la apostasía y el gobierno de la iglesia. ¿Cómo llegaron a existir las diversas jerarquías eclesiásticas? O quizá una pregunta mejor sería, porque están naciendo todavía muchas, ¿cómo llegan a existir las jerarquías eclesiásticas?
La pregunta es sencilla. De la misma manera, o la respuesta es sencilla, de la misma manera en que han llegado a existir todas las mentiras, todas las falsedades, todas las demás desviaciones en la religión cristiana, apartándose de la palabra de Dios. Solo cuando el hombre ha quitado sus ojos de la palabra de Dios, solo cuando el hombre ha renegado de la autoridad del Todopoderoso, ha terminado creyendo y ha terminado practicando cosas que Dios nunca autorizó. Note lo que dice la palabra de Dios, que nos advierte acerca de que esto sucedería en 2 de Pedro, capítulo 2, los versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del pueblo de Israel, como habrá entre vosotros, es decir, en la iglesia, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hubo entre el pueblo de Israel. No vinieron de afuera. Los falsos maestros no vinieron de las religiones cananeas, aunque se practicaba la idolatría y la falsedad. En primer lugar, los primeros falsos nacieron dentro del seno del pueblo de Israel. Y en la iglesia del Señor aconteció y acontece lo mismo. El más peligroso no es el que está allá afuera en una denominación, en una secta. El más peligroso es aquel que se sienta con usted, se sienta conmigo a comer y beber y compartir, pero que tiene, como dice aquí, el deseo de introducir en nuestra comunidad, de nuestra congregación, una desviación de la palabra de Dios. Por lo que debemos estar siempre alertas y nunca pensar que alguno de nosotros jamás sería capaz de enseñar alguna cosa que no esté conforme a la palabra de Dios. Eso no es imposible. Eso más bien es muy probable. Está profetizado en la palabra del Señor. Los falsos comenzarían en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no puede estar como robot, simplemente recibiendo y recibiendo y recibiendo sin verificar que lo que se está enseñando es la palabra de Dios. Hechos 17:11 dice que los que oían en Berea la palabra eran más nobles que los hermanos de Tesalónica. Y la iglesia en Guapiles debe estar compuesta de personas que sean más nobles que todas las demás congregaciones. Porque cuando cualquiera de estos maestros o invitados esté aquí adelante enseñando, usted debe estar con ese oído, con el filtro espiritual de la palabra, asegurándose de que todo lo que se diga sea conforme a la palabra de Dios. Permanentemente, alerta y vigilando que lo que se enseñe sea sola y únicamente la palabra de Dios. Creo que de estas personas de las que habla el apóstol Pedro, muchos eran grandes estudiosos de la Biblia. Creo que estaban dedicados a la obra de Dios, pero en algún momento decidieron que sus opiniones eran más importantes que el modelo de Dios. En algún momento creyeron que eran más sabios que Dios. Estudiaron tanto que creyeron que ellos eran más importantes que el mensaje. Por lo tanto, cuando el mensaje ya no les gustó, cuando el mensaje les cansó, hicieron a un lado el mensaje y empezaron a enseñar lo que les dictaba su corazón. Y engañoso, más que todas las cosas, es el corazón. La verdad es la palabra. La verdad es la palabra. Es triste decirlo, pero la apostasía no es algo nuevo en el pueblo de Dios, no es algo raro en el pueblo de Dios. Se puede argumentar fácilmente que en el Antiguo Testamento se enfatizó muchísimo sobre esto. Note lo que pasó con Jeremías. En Jeremías, capítulo 3, versículo 6, dice la palabra: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. La palabra traducida aquí como rebelde en este versículo es la palabra meshuvah, que significa regreso, apostasía,
vuelta atrás, refiriéndose a Israel. Apostasía de mí, dice Dios, apostasía duradera, apostasía perpetua, shubá, apostasía, desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra que ya mencionábamos, la palabra apostasia o apostasía, que significa alejamiento, defección, apostasía, especialmente de la verdadera religión. Otra fuente dice, desafío al sistema establecido o a la autoridad, rebelión, abandono, ruptura de la fe. Y esa última frase, ruptura de la fe, me parece sumamente interesante porque me recuerda lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 2, y voy a leerlo en la versión La Biblia de las Américas. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán o se desviarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Note que estas personas estaban en la fe, porque no te puedes desviar de la fe si primero no estás en ella. Necesitas estar en la vía para decir que te desviaste de la vía. Entonces este texto generalmente lo mencionamos y decimos, mira que el grupo tal, mira que la denominación tal, mira que el culto o la secta tal, bien cosas que solamente le interesa enseñar a los demonios. Sí, me entristece decirlo, pero el alejamiento del camino de Dios no es un problema nuevo. Por lo tanto, hemos venido esta noche aquí para hablar acerca de restaurar lo espiritual. Se ha restaurado en la Iglesia de Cristo en Guapiles el gobierno que Dios desea y se está trabajando para desarrollarlo completamente, perfectamente, como le enseña la Escritura. Vamos hacia allá y haremos, ¿cierto?, todo lo que tengamos que hacer para que la Iglesia de Cristo en Guapiles tenga todo el modelo del gobierno bíblico como está revelado en el Nuevo Testamento. Por eso hablamos de restauración, pero queremos que también este mensaje llegue a personas que están bajo un esquema, bajo una jerarquía que no está autorizada por Dios, y les invitamos a volver al modelo bíblico. Ese es el llamado de la Iglesia de Cristo. No es imponerle nuestras opiniones, no es imponerle una práctica nueva porque a nosotros se nos ocurrió. No, volvamos, como está el símbolo allí en nuestra ilustración, volvamos al modelo, volvamos al patrón original, volvamos a hacer las cosas como la Iglesia las hacía en el primer siglo en el Nuevo Testamento. La forma de restaurar el gobierno de la Iglesia no es difícil de entender, sin embargo, es difícil de lograr, porque no se va a lograr si somos egoístas, no se va a lograr si somos soberbios. El predicador que se considera el jefe de la iglesia nunca va a preparar a hombres para que sean ancianos y quedar él bajo el gobierno de los ancianos, nunca lo hará. Hará todo lo posible por estorbar el plan de Dios para que él sea la máxima autoridad, aunque Dios eso no se lo ha permitido ni lo ha designado para ello. El predicador que es fiel va a trabajar todo lo que necesite trabajar para que en la iglesia, en su comunidad, haya el gobierno que enseña la Escritura. Ahora, alguien podría decir, si no es tan difícil de entender, entonces eso es muy sencillo. Bueno, el modelo de Dios es sencillo. Lo que es difícil es hacer a un lado nuestras ideas para dar paso simplemente al modelo de Dios. En nuestra cultura, que está ahora orientada mucho a atacar el patriarcado, a atacar la figura del hombre como cabeza, definitivamente que también habrá un sabotaje o un autosabotaje de parte de hombres endebles o de mujeres que no entienden su posición o su rol en la obra de Dios para que de ninguna manera pueda haber el gobierno que Dios ha enseñado. ¿Y por qué se da esto? También la Escritura habló claramente
en 2 de Timoteo 4, 3 al 4, por ejemplo, diciendo lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Allí sufrir habla de soportar. La verdad hay que soportarla. La verdad, tenga el peso que tenga, hay que llevarla y cargarla con nosotros cada día de nuestras vidas. Pero llega un momento en que las personas dicen: esto es tedioso, esto es gravoso, ya no aguanto más esto, ya no quiero más esto y me cansé. A partir de ahora lo vamos a hacer así, que es mucho más fácil. Recuerdo de pequeño, mi madre me manda a comprar una medida de arroz. Nosotros usamos libra, la medida de libra en parte, usamos las dos, pero durante casi toda mi vida se usó más libras. Y me dice mi madre: mi hermano, mis compatriotas me van a entender más rápido, vaya y compre libra y media de arroz. Yo llego a la pulpería y llegando allá, libra y media. Qué manera más rara de hablar. Libra y media. ¿Qué costaba decir media libra? Entonces yo pedí media libra de arroz. Me habían pedido libra y media. Usted se imaginará cómo me fue cuando llegué a la casa. Y después de que me fue tan mal, regresar a comprar la otra libra. Y luego me dice el de la pulpería: a mí me pareció muy extraño que compraras media libra, porque eso es como para los pollos. Cuando es para una comida de una familia, debe ser libra y media. Bueno, la próxima, don Neftalí, dígamelo. Dígamelo y me evitará muchos problemas. Las personas toman la Biblia y dicen: a mí me parece que esto no tiene que ser así. ¿Por qué varios ancianos? Si solamente tenemos un hermano aquí que llena las cualidades, pongamos al hermano, dejemos de estar esperando 20 años esperando. Y si solo hay uno que califica, pongamos a ese hombre. Ya no soportarán, ya no sufrirán la sana doctrina. ¿Y por qué tiene que haber diáconos? Miren lo que nos ha costado tener ancianos, ahora diáconos. Y dice que también tienen requisitos. Vamos a poner ancianos y no pongamos diáconos. Hermanos, para decir que ya tenemos ancianos. Y así. Y voy a decir algo que no sé si salga con vida del país. Pero en algunos lugares han dicho o han pensado, aparentemente, no seamos tan estrictos con los requisitos. Aquí hay unos hermanos que más o menos llenan las cualificaciones, pongámoslo, y podremos decir a los cuatro vientos que tenemos ancianos y que tenemos diáconos. Bueno, cada congregación tomará sus propias decisiones, pero dará cuentas ante aquel que ha mostrado cómo se desarrolla el modelo divino. Una congregación individual de las iglesias de Cristo no está exenta de las advertencias dadas por Dios en estos pasajes. Vemos que sucede con demasiada frecuencia que una congregación quiere tomar decisiones en asuntos que no puede tomar decisiones, como por ejemplo en lo que Dios ya ha revelado cómo se debe hacer, qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Allí no tenemos libertad para decidir, cuando el Señor ya ha revelado qué y cómo. Todo se reduce a una cosa, hermanos. Debemos hacer las cosas respetando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única guía segura, perfecta, infalible. Como le dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Y yo quisiera dentro de un tiempo escribir a mis hermanos, escribirle al hermano Isaac y diga: hermano, por favor, dele mis saludos. Dicho sea de paso, les mandan muchos saludos de la congregación en Santiago. Ellos pensaron que se me iba a olvidar, no. Les mandan muchos saludos y mucho amor y dice que, aunque no les conocen, les aman profundamente en Cristo. Y yo quisiera que algún tiempo después yo pudiera decir estas palabras de ustedes. No digo que no las pueda decir ahora, pero que pase el tiempo y yo poder repetir, los hermanos poder repetir también estas palabras acerca de los hermanos en Guapiles. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa
en vosotros los creyentes. Cuando las iglesias de Cristo, hermanos, para ir cerrando nuestra exposición, se alejan de la verdad de la palabra de Dios, en cualquier área, en adoración, en cuanto a la obra, en cuanto al evangelio que se debe predicar, o, para referirnos al tema de esta noche, en cuanto al gobierno de la iglesia, cómo se toman las decisiones en la iglesia, cuando eso sucede, nos estamos desviando, corriendo hacia la apostasía de la que vimos y hablamos en los pasajes anteriores. Prediquemos la verdad y roguemos a nuestros hermanos en toda comunidad en Costa Rica, en toda iglesia de Cristo en cualquier parte del mundo, que hagan lo mismo. Permitamos ser gobernados por la verdad de la palabra de Dios y pidamos a los demás en amor. Roguemos a los demás hermanos e iglesias de Cristo que hagan lo mismo. Amémonos mutuamente. Apoyémonos en nuestra lucha contra el error, sin importar el costo, sin importar cuál es la máscara o forma del error. Una forma en la que podemos lograr esto es respetando el modelo de Dios para el gobierno de la iglesia, de la manera en que Dios quería que funcionara el cuerpo de Cristo. Mis amados, si de verdad amamos a Jesús, guardaremos sus mandamientos. No se deje llevar por las doctrinas o por las filosofías de los hombres. No se deje llevar por lo que nuestra sociedad dice que es lo correcto. No crea que la palabra de Dios está obsoleta. No piense que el cristianismo es una religión machista, un fortín del llamado patriarcado. No. Lo que la iglesia de Cristo es el edificio espiritual que construyó Jesús. Lo que la Biblia es la palabra de Dios, revelada de manera sobrenatural para que fuera una guía infalible en la que podemos confiar. Es el ancla segura para poder, hermanos, agradar a Dios. Porque yo creo que todos los que estamos aquí queremos ir al cielo. Todos los que estamos aquí queremos hacer la voluntad de Dios. Si usted ha tenido la entereza, la fortaleza de prestar atención, como lo ha hecho hoy con tanta amabilidad, y ha tomado sus notas y ha estado verificando en la Biblia, es porque quiere hacer la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios en cuanto al gobierno de la iglesia de Cristo. Que el Señor nos siga bendiciendo abundantemente. Amén.